Mi nombre es Matilda Espino, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura de Derecho aquí en la Universidad Intercontinental y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Derecho al Revés. El día de hoy estoy muy contenta, me acompaña una licenciada que de verdad brillante, la licenciada Griselda Nieblas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy encantada de estar aquí. Nosotros estamos muy contentos de tenerla con nosotros. El día de hoy nos va a platicar. Bueno, quiero que sepan que la licenciada Griselda es experta en concursos mercantiles. Entonces, ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Para arrancar y poner un poco en contexto a nuestra audiencia, ¿qué son los concursos mercantiles? Los concursos mercantiles son procedimientos especiales que se regulan en una ley específica, ley federal, la Ley Federal de Concursos Mercantiles. Esa ley de concursos mercantiles establece este procedimiento para comerciantes que estén enfrentando una situación financiera especialmente grave que amenaza su supervivencia. Se puede decir que los incumplimientos en que ha incurrido son generalizados y se trata de evitar pues que cierre, se trata de evitar que se dé por concluir una fuente de empleo, de producción de impuestos, etcétera, y que se afecte además a toda una cadena productiva, porque pues un comerciante tiene relación con proveedores, clientes, etcétera, prestadores de servicios, proveedores de insumos, de tal suerte que se puede producir un efecto en cascada. Cuando su incumplimiento es generalizado, no solamente está afectada a ella, es la inminencia de afectación hacia todos aquellos que tienen una relación jurídica, económica con ese comerciante afectado. Y es que yo creo que desde afuera se podría ver como muy simple, ¿no? O sea, sí, nada más está siendo afectado un empresario, ¿no? Pero no, o sea, realmente es toda una cadena la que repercute en toda una cadena, en todo un entorno. En ocasiones tiene repercusiones hasta en una entidad federativa o en un área física, porque se trata de la principal empresa de cierto ramo o el principal empleador de un lugar, de alguna comunidad, y en función de esto tienen multiplicidad de acreedores. Si su pasivo ya abarca a la generalidad, pues hay un grave riesgo de un efecto, como lo dije ahorita, cascada. Por eso el Estado está interesado y lo tiene catalogado en ley, un concurso mercantil, como un asunto de orden público. Expresamente así lo indica. Entonces, esto es para el Estado, un asunto de orden público. Y con ese interés, con ese enfoque, no importa que no se trate de una gran empresa. Hay empresas pequeñitas, ¿no? Pero bueno, lo que deben es todo lo que tienen. Entonces, por eso, para todas ellas se prevén estos mecanismos. Bueno, como ahorita ya lo escuchamos, los concursos mercantiles afectan no solamente a la empresa, sino a todos los que dependen de ella e incluso hasta a una entidad federativa, ¿no? Yo creo que, bueno, nuestro podcast no está destinado a que lo escuchen abogados, es para las personas que no son abogados. Entonces, ¿por qué es importante entender este tema, aunque no necesariamente se sea empresario? Porque en cualquier momento podemos vernos relacionados con una concursada, sea porque nuestro negocio grande o pequeño se vea en estas dificultades por imprudencias nuestras o por, no sé, el temblor, la inundación, lo que fuere, nos afectó gravemente, o bien desde el otro lado, porque surtimos algún producto a alguien, venimos trabajando con él normalmente, todo bien, y repentinamente resulta que pues para pagarme a mí dejó de pagar a otros, un mes le paga a uno, otro mes le paga a otro, y repentinamente nos vemos jalados a esa situación, o trabajamos ahí, ¿no? Somos empleados de cualquier nivel, y pues nuestros empleos peligran. Dentro de una medida administrativa, tratando de resolver esto, puede haber recortes de personal, puede haber muchas cosas que nos afecten. Entonces, en cualquier momento podemos vernos en esta situación. Para que nuestra audiencia lo entienda un poco mejor, llegamos a concurso mercantil. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? A ver, primero, se puede llegar a concurso mercantil por 2 vías, porque lo solicita responsablemente
el propio comerciante afectado. Necesito ayuda, Sí, por favor. llega y dice, estoy en esta situación, debo esto, les debo a estas personas, tengo esto y quiero un procedimiento que me permita llegar a un arreglo, a un convenio, a una salida, a una reestructura, para saber qué podemos hacer. O bien es demandado, puede ser por el Ministerio Público, la demanda, eso excepcionalmente se ha presentado, raramente, pero básicamente por uno o más acreedores. Ellos tratan de cobrar, no lo logran, advierten que la empresa se encuentra en los supuestos que la ley describe como propios del concurso y entonces presenta su demanda. Es decir, se llega por solicitud o por demanda. Bueno, ya estamos allí, se admite a trámite y una vez, en caso de que haya sido demanda, una vez que se haya dado conocimiento del afectado, del demandado, se da aviso al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para que nombre a un visitador. El visitador se encarga de corroborar que efectivamente se dan los supuestos del concurso. Son ciertos y determinados, una pequeña lista de puntos que se tienen que reunir para poder ser declarado en concurso. ¿Cuáles son esos puntos? Estos requisitos son tener pasivos vencidos con por lo menos 2 acreedores distintos. No se trata de un solo acreedor con 2 deudas diferentes, ¿no? Distintos, 2 distintos. Hay un cierto desfase entre en su activo. Lo que debe, bueno, primero en su pasivo, lo que debe. En lo que debe, del 100% de lo que debe, se revisa a cuánto asciende el 30%. Si debe 100 pesos, bueno, 30 pesos para revisar si hay 30 pesos vencidos hace por lo menos 30 días. 30, ¿no? Entonces es, ¿cuánto debo? Debo 100 pesos. ¿Cuánto de esos 100 pesos se vencieron hace por lo menos 30 días? Bueno, 40 pesos, ok, estás dentro del 30%, ¿no? Sí. Y el otro punto es que el desfase con su activo. Si los activos, ojo, no todos los activos, líquidos, si los activos, ahorita hago una pequeña punto sobre esto, si los activos que tiene ese comerciante alcanzan o no alcanzan para pagar al menos el 80% de lo que ya está vencido. Este es un requisito difícil de reunir. ¿Por qué? En primer lugar, porque no se refiere la ley a todos los activos. Alguien puede ser dueño de un edificio que vale varias veces el monto de su deuda, pero no tiene liquidez. En un porcentaje altísimo, altísimo de casos, la abrumadora mayoría, el problema del comerciante es un lío que podemos decir hasta de caja chica. No tiene liquidez. Ese es el problema. No tiene liquidez. Entonces tiene un activo que si lo vende se malbarata, pero tampoco encuentra el cliente, pero tampoco encuentra el cliente apropiado. Entonces, va a concurso mercantil para que una vez decidido que reúne, si es demanda, los 2 requisitos, si es solicitud del propio concurso, cualquiera de los 2, sea declarado en concurso. Y esto le abre un espacio de negociación que se llama etapa de conciliación. El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles designa entonces a un conciliador. Hay conciliación y quiebra también. Son las sí, dos. Eso viene después. En caso de la conciliación, la tarea del conciliador es tratar de llegar a un convenio entre el comerciante y sus acreedores. Se revisan sus posibilidades, se ofrecen los planes de pago, se puede tratar de gestionar una quita o plazos más amplios o que capitalicen la deuda. La ley no establece que tenga que ser una u otra cosa. Puede ser su deuda como se pueda, como puedan, como sean también las posibilidades de los acreedores. Si lo logran, se termina el concurso, salen de allí en la etapa de conciliación. A veces, desgraciadamente, esto no es posible. Con esa preocupación de un cierto estigma por ser considerado concursado, la gente tarda mucho en llegar a su concurso y con los intereses y todo se deteriora, porque quiero hacerle un acotamiento sobre el tema intereses, que es uno de esos elementos en los que les da cierto oxígeno el concurso. Si no lo logra, va a ir a quiebra.
Y el objetivo de la quiebra es una salida ordenada. ¿Qué tiene que ver esto con el punto que le apunté y con el término salida ordenada? Desde la etapa de conciliación, en la que normalmente se ingresa, se establece el listado de acreedores. ¿Quiénes son realmente acreedores? Y según el tipo de crédito, hay un catálogo y se establece un orden de cobro. Evidentemente, un acreedor común, pues su deuda es muy importante y para él sobre todo, pero no va a cobrar antes que un trabajador. Entonces, hay sectores protegidos que subsiste esa protección aún en un concurso, ¿no? Entonces, se agrupan, se acomodan. Esto permitirá, durante la etapa de conciliación, establecer cómo vota y para sacar adelante el convenio, porque tiene que rebasar el 50% del pasivo, y si tiene que ir a quiebra, a la hora de vender, establece en qué orden cobran, es importante, ¿no? Y quién cobra una parte, en fin, ¿no? Y algún punto importante por el que el concurso abre este espacio, porque dirían, bueno, pues ya se supone que cuando llegó a concurso ya se acercó a los acreedores. Sí, no dicen que es el principio del fin, ¿no? Sí, exactamente, ¿qué pasó? Bueno, no. Un efecto muy relevante, importantísimo, de la sentencia de concurso, básico en esto, es que se frenan los procedimientos de ejecución. Si no ha embargado el acreedor, ya no puede embargar. Si ya embargó, no puede rematar. Entonces, se frena y, pues naturalmente, se va al tiempo, unos tiempos acotados en ley, pero tiempo al fin y al cabo para sentarse a platicar. Sí, se salvaguardan todo lo que tengan. Sí, y la otra no cosa, me cobres. Sí, espérate, vamos a sentarnos y deja de amenazarme, ¿no? El verdadero debo, no niego, pago, no tengo. Espérate, no tengo, o te platico qué sí tengo y cómo podemos hacerle. Tal vez si me das tiempo, si me haces una quita. Otro punto muy relevante es el siguiente, el tema intereses. Los intereses se suspenden. Durante la etapa de concurso, durante la etapa de conciliación, no corren los intereses. Ojo, cuando alguien tiene una garantía real, hipoteca o prenda, sí corren los intereses ordinarios, pero no corren los moratorios, ¿no? Y para los de que no tengan ese tipo de garantía, simplemente no hay intereses. Entonces es, apúrate a proponer algo o a decirme que sí o de una vez dime que no y vamos a quiebra. La cantidad, me imagino que las cantidades que se puedan llegar a deber o que se deban, automáticamente bajan de manera significativa. Porque en ese momento usted ve que tiene una deuda congelada, ¿no? Entonces, trata de provocar incentivos para ambas partes. ¿No? Hace unos momentos me platicaba acerca del papel del Estado, ¿no? Sí. ¿Cuál es el papel del Estado dentro de los concursos mercantiles? Dentro de los concursos mercantiles, en primer lugar, pues para bien o para mal, siempre está presente la autoridad fiscal, ¿no? Concurre como acreedor y puede hacer valer su crédito. A mí me deben, etcétera. Sí, no, es un pasivo como deberle al que nos surtió la tela para hacer el vestido, ¿no? Exactamente. Entonces, toda proporción guardada, pero es un acreedor. También se le llama, también participa. Y el Estado está interesado en que se sostenga la empresa. Está diseñada la ley de tal manera que aún en quiebra se debe procurar por todos los medios que siga trabajando, ¿no? Por lo menos para pagar sus impuestos, si no puede impuestos, pues por lo menos para pagar los salarios, pero siempre se debe procurar que siga trabajando, ¿no? Entonces, por ahí va. Y adicionalmente, pues propicia quitas importantes, siempre quitas, el SAT siempre es muy consciente de este tema y la ley manda que si se llega a un convenio con determinadas condiciones, el SAT tiene que hacer una quita de los accesorios, que todos sabemos que son muy fuertes, tienen un crecimiento geométrico, el SAT tiene que hacer una quita de ellos en proporción, ¿no? Entonces, pues el Estado cede en esta parte relevante. Y a través del Poder Judicial de la Federación, que es el único que puede conocer de concursos mercantiles, en juzgados de distrito,
allí se proporcionan los servicios de juzgados especializados y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, que es un órgano auxiliar del órgano de administración judicial, proporciona los servicios de visitadores conciliadores y síndicos, que son los que operan en la etapa de quiebra. Ok, no, mucha información sobre concursos bueno, son mucha información, pero, sí, pero es muy, espero sea entendible. Es muy, muy interesante. Y desde su experiencia, ¿cuál es el error más caro y más común que cometen las empresas cuando están en esta situación? Bueno, uno de ellos es siempre tratar de alterar contabilidades. Ok, mucho Mire, ojo con esos libros de contabilidad. Uno advierte cosas como esta. Registran que tomé un préstamo en dólares y lo apunto aquí en pesos. Y el dólar sube, puede pasar lo que sea, y yo lo sigo manteniendo idéntico, ¿no? O le debo al SAT una serie de impuestos, le debo tanto, jamás le apunto las actualizaciones, multas, recargos, etcétera. Bueno, hay personas que tienen sentencias firmes que dicen que debe pagarle a alguien X cantidades. Ah, no, como ellos dicen que le deben la mitad, todavía tienen apuntada la mitad. Entonces, cuando llega un especialista, advierte esto, pues a veces llega a la conclusión de llegaste muy tarde al concurso, estuviste haciendo una serie de cosas antes, escondiendo datos, información, y ya llegaste, y cuando ya se agotó ese camino, pues ya no es tiempo de llegar a un arreglo. Algún otro punto también relevante es que esos que empiezan a esconder bienes incurren en un delito. Entonces, no se les alivia el problema económico y aparte se complican la vida con una cuestión penal. Exactamente. Bien, por eso les digo que el derecho también previene. Sí, previene. Hay que ser no solamente cuidadosos, transparentes, etcétera, ¿no? Entonces, es importante la preparación para ir al concurso, para saber qué créditos se ¿Cómo me pueden preparo allanar para ir a un concurso mercantil? Si llega usted conmigo como abogada litigante y me dice, quiero ir a concurso, estoy en tal situación, bueno, además de ver que efectivamente se encuentren esos parámetros, yo le diría, a ver, ¿tiene usted sus contabilidades en regla? Y si no, vamos rápidamente a ponerlas en regla, ¿no? Están incorporados todos los pasivos. Siempre lo mejor es transparentar. Vamos a transparentar las cosas y dentro de ese camino lo útil. Entonces, hay que explicar a los acreedores. Puede ser útil, incluso antes de ir a concurso, pues decir a los acreedores, te platico que tenemos tal problema, voy a ir a concurso. Ese sería un buen camino para empezar. Ese es un buen camino. Bueno, antes de irnos, se nos está acabando el tiempo. Podríamos hablar de concursos mercantiles. Todo. Sí, porque todo esto tiene muchos variantes. Tiene muchos lugares por donde abordarlo. Sí. Pero si allá afuera, alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo, está al borde de una crisis financiera y necesita llevar a cabo un concurso mercantil, ¿qué le recomendaría? Bueno, yo le recomendaría primero buscar asesoría legal, porque... ¿Nos marcan? Sí, por favor. Buscar asesoría legal, recordar que también contable, eso es importante, que esté al corriente, que esté bien, que vaya buscando toda su papelería, toda su documentación. Todos los tickets hay que empezar a desempolvarlos. Sí, todo hay que sacarlo a colación y que tengamos siempre una panorámica clara, abierta, sencilla. Esa sería mi primera recomendación. Y no tener miedo o preocupación del concurso. Se preocupa el que van a decir que estoy concursado, van a decir que quebré, van a decir X. En primer lugar, un concurso no implica necesariamente una quiebra, ¿no? Hay muchas empresas que salen en la etapa de conciliación. Lo que pasa es que hacen más ruido las que no lograron salir. Pero hay cantidad de empresas que sí lo logran. Muchas. Y la otra es, pues, no hay más que afrontar las cosas como son. Realidades. Con la cabeza bien alta nos nadie vamos a concursa porque un juez diga que concursó por su actividad previa, por los problemas previos que venía arrastrando de tiempo atrás. Eso no se los quita a nadie, ¿no? Entonces hay que transparentarlos y abrir espacios de negociación con asesoría del conciliador que corresponde de su abogado para lograr un acuerdo conveniente que pueda cubrir, que pueda cumplir.
muchísimas gracias. Al Qué contrario. orgullo platicar con ustedes. Me siento muy contenta Al contrario, de con tener mucho un gusto. nuevo referente. Yo creo que se dice muy fácil, pero creo que allá afuera las mujeres abogadas necesitamos referentes como usted. Gracias, qué amable. Entonces, Muchas gracias. muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo que haya venido a platicar con nosotros. A todos los que nos están escuchando, nos están viendo, les agradezco mucho que nos hayan visto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos la escriben. No se les olvide darle like, compartirlo y nos vemos a la próxima. Yo soy Matilda Espino y me acompaña la licenciada Griselda Nieto. Hasta la próxima.